Y está también con nosotros Luis Ramírez, el representante de la Asociación de Colegios Privados, educador, un estudioso en la materia. Luis, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Luis, Fito y Patricia? Bueno, quería saber primero que nada, ministro, mañana finalmente van a recibir su dosis anti-COVID los docentes y muchos se preguntan si esto cambia o no lo que pueda ocurrir después de las vacaciones de 15, si podemos plantearnos ya ampliar la educación presencial, si pueden volver más chicos a las aulas, o habría que esperar a que los propios chicos puedan ser vacunados, que no está en realidad en planes, por lo menos en el corto plazo. Yo te traje, Luis, algunos datos. Nosotros estuvimos trabajando mucho con el Ministerio de Salud para llegar a este momento. 71.607 docentes tenemos nosotros dentro del sistema público, de los cuales a la semana pasada habían sido vacunados 11.114. El fin de semana pasado, cuando se habilitó la vacunación para personas con enfermedades de base, independientemente a la edad, incentivamos a 3.408 docentes que lleguen hasta los vacunatorios y bueno, nos sobraban 60.493 antes del fin de semana, ¿verdad? Del fin de semana anterior, digo, ¿verdad? O sea que 56.000 más o menos eran los docentes del sistema público que estaban sin vacunación. Nosotros trabajamos en estos días con una planilla en la cual se incluyó, en coordinación con el Ministerio de Salud, también a los docentes del sector privado. Teníamos una planilla de 98.843 docentes y migramos automáticamente con un trabajo coordinado con MITIC, con Salud y Educación, 21.616 docentes más. O sea, realmente tenemos hoy a todos los docentes dentro de Vacunate. Estamos trabajando con los supervisores, con los directores departamentales, con los directores generales, para que mañana puedan realmente estar los supervisores en cada uno de los vacunatorios del interior del país. Esperamos que realmente todos los docentes asistan a los vacunatorios. Se imprimieron los certificados que estipula el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación autorizó a los directores de cada una de las 8.600 escuelas públicas que firmen esos certificados en todo el país. Así que esperamos que mañana haya una asistencia masiva y que podamos vacunar con nuestras vacunas Pfizer a todos nuestros docentes. O sea, ¿están inscritos todos los docentes? ¿Inscriptos? 100% inscriptos en Vacunate. Todos tienen los certificados firmados por sus directores. Y quienes no tienen los certificados por algún motivo, van a estar nuestros supervisores o los directores generales, en el caso de Asunción y Central, acompañando en cada uno de los vacunatorios para resolver alguna situación que pueda ocurrir mañana. Así que instamos a todos los docentes del sector privado, sector público, a que mañana se acerquen a los vacunatorios. Ok, en la Pfizer se aplican ahora y en un mes, días después. ¿verdad? En 21 días después. En 3 semanas, Luis. En 3 semanas se tiene que aplicar la segunda. En 2 semanas más ya tienen ellos una inmunización importante. ¿Eso podría cambiar de manera sustancial, digamos, el porcentaje de participación de las clases presenciales? Es lo que esperamos que ocurra. Pero sin embargo hubo de parte del sindicato de directores una postura en contrario de no volver a clases presenciales. Eso lo vamos a conversar con todos los docentes, con todos los sindicatos, incluido el sindicato de directores. Ya. Luis, ¿y en el sector privado cómo está la cosa? Es decir, ¿esto cambia, el hecho de que se vacune la mayoría, cambia de manera importante? No sé si cambia de manera importante, pero a lo mejor sustancial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el programa, en el modelo del año que son las clases híbridas. Es decir, el sector privado comenzó, salvo algunas excepciones que las hay también, hay que decir, comenzó el trabajo de la semipresencialidad. Y eso ha ido en aumento, ha generado tanto beneficio en los chicos, en las familias, los chicos volvieron a entusiasmarse, que hoy nosotros, sinceramente hoy, porque cada 3 meses hacemos un corte y hacemos una revisión, los padres piden cada vez más presencialidad, ¿verdad? Y con esto hay que decir que ya el sistema en las clases o dentro de lo que es el aula es seguro. Ahora los maestros están ya prevenidos, o sea, creemos que todo está para ir aumentando la presencialidad. Si bien hay que decir que también nosotros vamos a proponer un modelo que nosotros creemos que tenemos que aprovechar lo que pasó. Voy a poner un ejemplo. En el programa hay horas de lo que se llama educación vial. Vos imaginate lo que es, Luis, escucharle a alguien hablando de educación vial que viendo un video. O sea, nosotros creemos que hay asignaturas y cuestiones que tienen que hacerse virtual, no más, luego, siempre.
no por la pandemia. Invertimos tiempo de hora física en algo que no es fundamental o sustancial, o que, dicho de otra manera, es mejor hacerlo por otro medio, es mucho más rentable para el aprendizaje. Entonces, nosotros sí vamos a trabajar, y lo estamos haciendo en concordancia siempre con el Ministerio de Educación, en un proyecto que pueda permitirnos, porque tenemos que nivelar. Entonces nosotros le tenemos que dar muchas horas a matemáticas y a lenguas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un estudio del currículum y con eso vamos a hacer una propuesta para que aquellas asignaturas que puedan pasar a formato virtual, imagínate historia, por ejemplo, ver un video o leer un libro. Hoy el video es más impactante, es decir, hay cosas que podemos, esto es del sector privado, ¿verdad? Podemos aprovechar y dejar. Digo esto porque ojalá tengamos una educación para todos igual, pero siempre el sector público tiene un ritmo y un movimiento muy distinto que nosotros respetamos, ¿verdad? Ministro, se está analizando qué se tendrá que reforzar. Estos 2 años tan atípicos, por decirlo lo menos, ¿verdad? Tuvo que tener un impacto necesariamente en el nivel de formación de los chicos, en cuanto pudieron aprender, con todos los efectos que ya teníamos, pero bueno, se redujo de manera importante. Refuerzos, cursos especiales, se están planteando cómo hacer para paliar en algo el impacto que tiene que tienen estos 2 años. Sí, sin duda. De hecho, hablamos mucho con la Asociación de Colegios Privados, con Luis Fernando, que aparte de ser directivo de la asociación es amigo y nos está dando también una mano allá adentro en el MEC como asesor. Nosotros arrancamos el año con un protocolo seguro de retorno a clases. Arrancamos con más del 50% de nuestros estudiantes en el sector público y privado en clases presenciales. Después comenzó a crecer la cantidad de contagios y comenzó a crecer el miedo de padres, de estudiantes, de docentes. El gobierno permitió que cada institución pueda tomar su decisión a partir de su comité educativo institucional de gestión de riesgo. Es por eso que hay un gran grupo de universidades, de colegios privados que están trabajando en modo híbrido, pero también en el sector público hay escuelas que están trabajando en el sector híbrido. Luis, en la zona rural, sobre todo en la zona más alejada donde no hay tecnología, esos docentes siguen dentro de aulas, siguen trabajando. Escuelas indígenas, escuelas en la zona del Chaco, donde hay menos conectividad, hay más presencialidad. Ahora bien, donde hay educación a distancia, que es hoy un 70% de la matrícula, el gobierno trabajó de manera creativa en poder imprimir unos cuadernillos de aprendizaje y en poder distribuir lo antes posible computadoras para los docentes. Estamos trabajando en eso, logramos hace unas semanas entregar más de 10.000 notebooks en una licitación de más de 60.000 millones de guaraníes que estaba trabada por un problema entre proveedores. Y tenemos otra licitación de 48.000 millones que sigue trabada por un problema de protesta entre proveedores que no permite que esas computadoras lleguen a los docentes lastimosamente. Pero sí logramos entregar cuadernillos de aprendizaje de castellano del 1º al 6º grado y la próxima semana vamos a entregar cuadernillos de aprendizaje de matemática y castellano para el 7º, 8º y 9º grado. La tercera semana del receso de invierno, que los chicos van a seguir desconectados del sistema, desestresándose sin tareas en el sector público, según indicaciones que le dimos a cada uno de los directores. Nosotros vamos a aprovechar en el caso de los docentes para hacer capacitación, primero una evaluación de lo que fue el primer semestre y en segundo lugar una capacitación y planificación de lo que va a ser este segundo semestre, sobre todo en cuanto a la lógica de la utilización de los materiales que estamos entregando, para en caso de que algunos padres aún no deseen enviar a sus chicos a las escuelas por miedo, por precaución, que puedan seguir esa educación a distancia. Pero sí esperamos que nuestros docentes ya estén en aula el segundo semestre y que podamos tener una mayor cantidad de chicos dentro del sistema público ya en aula, porque sabemos que es donde se aprende. Podemos decir como primer punto, los maestros volverán a las aulas en el segundo semestre, en el sector público. Y Luis, no quiero arriesgarme a decir eso porque mañana salen tapas de diario y todavía no conversamos con los docentes, con los sindicatos, no es una decisión que está asumida, tenemos que asumir esa decisión con responsabilidad. Claro. Tenemos que conversar para que eso no nos genere un problema antes de tener la solución. Pero vos apuntás a eso. Nosotros sabemos, Luis, vos, yo y todos los padres, de que donde aprenden nuestros chicos es en el aula. En la casa es muy difícil que puedan aprender, más aún si no tienen computadora, no tienen internet. Nuestros chicos necesitan estar dentro del aula. Y para esa época ya tendrían la primera dosis, un alto porcentaje y un pequeño porcentaje de la segunda. Yo espero que todos los docentes para
el periodo ya de vuelta a clases tengan las 2 dosis, que va a ser en los primeros días de agosto. ¿Hay un plan de refuerzos para el verano siguiente, digamos, teniendo en cuenta que fueron 2 años de muy mal aprendizaje en el sector público principalmente, ¿verdad? En todos los sectores, también en el sector privado, pero ¿el Ministerio de Educación plantea algo tipo voluntario para la escuela de verano, algo similar? Aún no. Hay muchas ideas, hay varios proyectos. En este momento estamos concentrados en esa semana de receso que tenemos que hacer la capacitación para los docentes, en esa priorización de los contenidos de matemática y castellano que van a poder hacer gracias a que tienen los materiales, y esperamos que estén dentro del aula para poder recuperar, aunque sea matemática y castellano en este segundo semestre. Después nos vamos a dedicar a ver qué hacemos en el verano. ¿Y cómo están los chicos de los colegios técnicos? Volviendo a clase, muchos de ellos estuvo en el Colegio Técnico Nacional, un colegio que hace algunas semanas había hecho huelga. Me reuní personalmente con el Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo. Hay muchos colegios técnicos que están trabajando sobre todo la parte práctica. Continuaron las clases híbridas o presenciales, por lo menos para lo que son las clases prácticas. Y en este momento tenemos un protocolo que estamos ajustando. Se remitió al Ministerio de Salud y esperamos para vuelta de vacaciones ya estar aplicando un protocolo en el cual el 100% de las clases prácticas, en el caso de los colegios técnicos, sí ya se estén dando de manera presencial o híbrida. Luis, normalmente la crisis también es oportunidad. Y esta fue una crisis mundial para la educación. Estamos en el segundo año. ¿Qué aprendimos a nivel mundial en materia de educación y que nosotros tendremos que empezar a razonar cómo aplicamos eso también acá? Lo que quedó muy evidenciado para mí, voy a distinguir 2 cosas, una a nivel mundial y otra a nivel nacional. Lo que quedó muy evidenciado es que la escuela básica, aparte de ser homogénea en el mundo, no está preparada para vivir el tiempo que viven los niños. No es virtual, no es digital. El pensamiento de los niños hoy ya es digital. Un niño de 2 años maneja una tablet, maneja un teléfono. La escuela es analógica en el mundo y no estaba lista para hacer el salto. No se pudo hacer en ningún país el switch, el salto, es decir, cambio de un sistema a otro. No existe. Es decir, todavía la educación primaria, para mí, por suerte, necesita el contacto humano. Eso es lo más grandioso que yo rescato. Es decir, la humanidad sigue siendo el centro de los procesos educativos. Ese miedo que teníamos los docentes de que las máquinas nos van a sacar, no pasó así. No pasó así. No, voy a paragraficar. No pasa como en el banco que el cajero sustituye al cajero en la educación, no. Esa máquina no puede sustituir la magia que tiene la presencia del maestro, la presencia y el contacto humano con otros compañeros. Eso es lo más lindo de rescatar. Lo segundo quizás es que tenemos que avanzar hacia un pensamiento digital, no llenar de horas virtuales, sino que el pensamiento digital es diferente al analógico. Pongo rápidamente un ejemplo. Es lo mismo que cuando vos ves la película y lees el libro. Cuando lees el libro, vos te haces la película. Y después te vas y ves la película y decís, pero así no era. Bueno, esa es la diferencia entre lo digital y a veces lo analógico, que la palabra se convierte en imagen y en lo digital la imagen se convierte en palabra. Es muy distinto. La velocidad del aprendizaje es distinta. Tenemos que aprovechar lo digital sin dejar la esencialidad del humano. Y lo último para Paraguay, mi preocupación es que ante tanto tiempo de ausencia se pueda perder un principio, algo que nos costó mucho, que fue una conquista, creo yo, de las reformas, que es llegar hasta el 9º grado y que la gente se mantenga en la clase. Ahora hay como una desbandada, como decir, no, y las clases, y se puede nomás no hacer, y se puede hacer. Por suerte estamos viendo, nos estamos recuperando y estamos viendo que estar en la clase de nuevo le trajo a los alumnos hacia la educación, porque me preocupa mucho el abandono, que haya abandono. Es decir, la gente hoy prefiere ir, los jóvenes de 14, 15 años, a conseguir un trabajo que a seguir terminando sus estudios o seguir en la escuela. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado para que esta pandemia no haga todavía más aguda esa crisis de los que no estudian. ¿Cómo aterrizamos esto nosotros, ministro? Yo tengo que decir que lamentablemente se perdió mucho tiempo hasta que asumiste el cargo. Me parece que se perdió mucho tiempo con el tema de empezar a hablar de la transformación educativa. Veo que ahora se está acelerando, veo que incluso se están haciendo las reuniones en el interior, pero ¿cómo podemos tomar las lecciones que deja esta pandemia
e introducir en ese debate sobre la transformación educativa, porque creo que no hay mejor momento para hacer una transformación educativa que este momento, digo. Sí, yo creo que la transformación educativa es algo en lo que tenemos que involucrarnos todos los paraguayos. Ayer estuvimos en San Pedro del Iguamanillú, estuvimos con todos los actores políticos del departamento, con todos. Invitamos a todos los intendentes, concejales municipales, departamentales, al gobernador, a los diputados, al senador del departamento. Lastimosamente no estuvieron todos, pero fueron todos invitados. Comenzamos a conversar con quienes manejan los presupuestos. Tienen plata del FONACIDE para alimentación, para aulas. Necesitamos una articulación entre todos, pero también conversamos con la sociedad civil, con la iglesia, con los militares, con los policías, con la gente de los bomberos, por supuesto que con los padres de familia, con los estudiantes y finalmente con todos los supervisores del departamento, soñando en ese proceso de transformación en el cual tenemos que, sin lugar a dudas, primero definir qué vamos a hacer con eso que decía Fito. Una vez que volvamos a clase, cómo recuperamos lo que no se aprendió en estos años. Ese chico que tenía que haber estado el año pasado en primer grado, que ahora no estuvo en segundo grado y el próximo año va a estar en tercer grado, está terminando un ciclo donde teníamos que haber garantizado ciertos aprendizajes y tenemos que verificar si realmente vamos a poder garantizar esos aprendizajes en medio año ahora, si es que vuelven o no vuelven y finalmente en un año, el próximo año, y vemos si en eso completamos los aprendizajes del ciclo. Si no, tiene que haber una adaptación para el corto plazo y después la reforma del sistema como un todo. Nosotros, en el caso de San Pedro, tengo los números frescos, Luis. 1.111 instituciones educativas, 980 son del sector rural, pero 492 instituciones son instituciones pequeñas de menos de 50 estudiantes. Entonces nosotros tenemos que plantearnos en Paraguay si vamos a seguir abriendo más instituciones que son pequeñas, que posiblemente tienen un plurigrado de 20, 30 chicos, donde hay mezclado 3, 4, 5 grados. Posiblemente falta docentes, no tienen rubro, no tienen internet y en muchos casos tienen un baño con letrina. O vamos a lograr un sistema que haga que el estudiante vaya a las escuelas que sí tienen internet. Para el próximo año tenemos que trabajar para poder instalar 300 escuelas con jornada extendida dentro del proyecto del BID. Creo que ya lo conversamos anteriormente. Nosotros soñamos con una escuela pública que no tenga nada que envidiarle a los colegios privados, que tenga una jornada atendida, que tenga un almuerzo escolar. Los kits de útiles escolares ya se universalizó, eso es un gran logro de la reforma, pero todavía necesitamos garantizar que ese chico pueda estar en doble jornada, que el padre pueda estar trabajando a la tarde y que ese chico a la tarde tenga deporte, tenga teatro, tenga arte, tenga música. Y no necesitamos un teatro para hacer teatro, no necesitamos tener tantos instrumentos musicales para que el chico pueda hacer música o arte. O sea, tenemos que ser ingeniosos y con los recursos que tenemos necesitamos cambiar la educación en el Paraguay. Ahora, ministro, con todo esto que se dio con esta educación a distancia, ¿se estudió en algún momento cambiar la malla curricular, eliminar algunas materias de las actuales que hay? Porque se notó la importancia más de una que de otra, por ejemplo, ahora. Bueno, sin lugar a dudas, el tema curricular es una mesa de debate dentro de transformación educativa. Tenemos que definir, no podemos seguir agregando materias cada vez que presentamos un proyecto de ley porque algún legislador cree que algún tema es importante. Pueden ser materias optativas, pueden ser talleres, pueden ser momentos o espacios dentro de los cuales se fortalece algún conocimiento por la tarde o dentro de esa lógica de jornada extendida, pero no meter dentro de la malla obligando a todas las instituciones a que sigamos teniendo, sobre todo en la media, en algunos casos 20 o 25 materias. Es muy difícil que con eso nuestros chicos realmente puedan consolidar los aprendizajes básicos, esenciales, y que finalmente cuando se presenten a las evaluaciones de PISA que puedan competir con los chicos de los países de primer mundo. Tenemos que permitir que el sistema esté blindado de esos vaivenes por los cuales de repente en una ley nos obligan a cambiar la malla o a incluir cosas como mencionaba Luis recién. Y el proceso de formación docente, ministro, que en estos últimos años, cuando estaban en los exámenes de ingreso, nos preocupaba muchísimo los resultados que presentaban los aspirantes a docentes, e incluso los docentes que eran evaluados periódicamente, que tenían un rendimiento bajísimo. Formación docente también es una mesa de transformación educativa. Sin lugar a dudas es clave. El docente es el corazón del sistema, el profito. Cuando en el examen de ingreso se presentan los docentes son el resultado de un sistema educativo que necesita sin duda un ajuste y que no va a cambiar o mejorar la calidad del sistema de la noche a la mañana. Es por eso que es tan importante la transformación educativa. Hoy tenemos que sentar las bases
de una política de Estado de mediano y largo plazo, una política de Estado que se construya ahora, que se convierta en un proyecto de ley que no lo fue la reforma, que blinde a la educación y que permita que esa política de Estado trascienda a este gobierno, el próximo y el siguiente, y realmente se sostenga y tenga los recursos para poder hacer los ajustes y los cambios que se tienen que hacer. Y para eso necesitamos la gente pensante que se involucre dentro de este proceso, y necesitamos que este proceso, cuando llegue a un proyecto de ley en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, que tenga un gran respaldo popular porque se construyó de manera participativa. Por eso que estamos viajando 2 veces a la semana al interior, a cada uno de los departamentos, invitamos a todos los actores y les decimos, señores, salgamos de la gradería y entremos a la cancha para construir esta hoja de ruta. Que esta hoja de ruta sea de los sanpedranos, de los concepcioneros, de los itapuenses, de cada uno de los ciudadanos de este país, estén o no dentro del sistema educativo, y que después no puedan modificar fácilmente esa política de Estado porque esa se construyó de manera participativa, con el apoyo de Columbia University y la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero se construyó del Paraguay con los paraguayos. Fito, ahí, perdón Luis, Sí. es que me parece muy importante lo que señaló Fito, porque me parece que siempre caemos en lo mismo. Cuando hablamos de la formación docente no se puede hablar aislada. Nosotros tenemos que hablar de la carrera docente porque tenemos que revisar los incentivos. Voy a poner un ejemplo. Vos sos muy buen maestro en el aula, pero si querés avanzar, ¿a dónde te vas? Tienes que salir del aula, tienes que ser director, tienes que ser supervisor. Es decir, los incentivos están mal puestos. Incluso dentro de ser un buen profesor, los incentivos proponen un sistema que es el que hay que salir. O sea, proponen la acumulación de mérito a través de cartones. Entonces, si no se genera un sistema de incentivos diferente, el incentivo refleja un modelo que es el que hay que salir. O sea, no es solo la capacitación docente. Yo quiero instalar ese tema porque me parece que al docente lo tenemos que ver ya de forma integral. Por eso me parece muy importante y oportuno lo que dice el ministro. Es decir, es toda una mesa de debate la carrera docente, no solo su formación. Su formación es un aspecto. Se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarle a los dos, porque esto mucha gente me insistió con el tema. Recién estaba el doctor Tomás Mateo y el doctor Fusillo y recordaban cuán importante es insistir con el tema de la Vacunación de los chicos. ¿La aireación? De la aireación de los lugares cerrados, que es clave en el tema del contagio. ¿Cómo se maneja esto en aulas? Si volvemos otra vez, todos coincidimos en que las clases presenciales son absolutamente necesarias. Ahora, ¿cómo hacemos ese tema? Porque cuando llegue el verano, ahora estamos en invierno, pero en el verano, digamos, si vos no tenés refrigerado el aula, eso es prácticamente imposible. Ciertamente se va a hacer más difícil. Yo creo que de todas formas algún precio vamos a tener que pagar, digamos, y podemos llegar a tener calor, que en Paraguay es normal. Pero sí creo que incluso el aire prendido, las puertas, las ventanas deberían estar siempre abiertas. Esa es la recomendación y así lo vamos a hacer, lo vamos a seguir. Es un poco lo que va a mantener ese sistema y ese protocolo de salud, ¿verdad? Hay algunas instituciones, y hay que decirlo, que tienen un sistema de purificación de aire, como el que tienen los aviones, y hoy es bastante accesible y todo, ¿verdad? Pero la básica es abrir todo, prender el ventilador o el aire o lo que la escuela tenga, pero siempre lo vamos a tener que hacer con las puertas y las ventanas abiertas porque la aireación es fundamental. Esa es la ventaja cuando nos quejamos, ministro, de la gente que da clase bajo el árbol. En este caso, digamos, será una ventaja. A mí me preocupa más el invierno que el verano, Luis, porque realmente había gente que me reclamaba en redes sociales hace unas semanas de que la primera semana de vacaciones iba a ser calor y que nosotros tendimos las vacaciones por el frío. En realidad la tercera semana todavía marca frío y es la semana que nosotros extendimos. Si hay ese frío, la gente va a querer cerrar la puerta, cerrar las ventanas en una escuelita y ahí es donde no hay circulación y es donde nos preocupa. Igual hay una restricción en cuanto a cantidad de alumnos dentro del aula, de distancia entre chico y chico dentro del aula. Y sí, la recomendación es que se mantengan las ventanas, las puertas abiertas, inclusive sin ventiladores, ¿verdad? Así que esa es la recomendación. Entonces me preocupa más el invierno que el verano, porque la recomendación es mantener todas las ventanas y la puerta abierta si hay circulación de viento. Hay demostraciones científicas ya, inclusive tuve en estos días un estudio que llevó a Inglaterra que decía que
99.9% de las aulas no tuvieron un contagio masivo. O sea, el contagio masivo que está demostrado dentro de aulas es bajísimo. No tenemos que tener miedo de volver a al clase. aula. Nuestros chicos necesitan. Perfecto. Bueno, ministro Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto todavía lo vamos a seguir debatiendo durante todo el año seguro. Y lo de la transformación educativa, que es absolutamente urgente y necesario. Y yo celebro que empiecen ahora estos debates, sobre todo la formación docente, qué tipo de maestros queremos, qué le enseñamos a los chicos hoy, qué supone este mundo del siglo XXI, bueno, todo eso. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Ustedes. Hacemos